ahora mismo hay más entrenadores que escaladores. Desde tu posición, ¿cuál es la formación mínima que debe tener alguien para poder ofrecer un servicio de garantías? En cuanto a rendimiento de la escalada, ¿cuáles son los aspectos fisiológicos que crees que limitan más? ¿Podemos saber de antemano si vamos a ser capaces de alcanzar un objetivo, por ejemplo, escalar 8A? Mi respuesta es clara en ese sentido. Antes de dejarte con el episodio, déjame decirte que Climbing Zone, además de producir este podcast, somos una tienda especialista en escalada deportiva y boulder. Así que cualquier cosa que necesites para tus sesiones más fanáticas las vas a poder encontrar en nuestra web, climbingzone.es. Ahora sí, te dejamos con el invitado. En el episodio de hoy vamos a charlar con una de las personas que más ha investigado acerca del rendimiento deportivo en cuanto a escalada se refiere en España, que ha sido presidenta de la Asociación Internacional de Investigación de Escalada en Roca, profesora titular además del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Cádiz y directora además ahora de una microcredencial que se denomina Escalada Enfoque Interdisciplinar hacia el Rendimiento Deportivo. Creo que con esta presentación ya sabéis por dónde van a ir los tiros de la charla que tenemos por delante. Vanessa España, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal? Queríamos charlar un poquito contigo al hilo de esta presentación que te hacía ahora, ¿no? Porque vi publicado esta formación que organizáis desde la Universidad de Cádiz y me produjo bastante curiosidad, tanto por la formación en sí como un poco el contexto que entiendo que ha propiciado que esto esté ahí, ¿no? Pero antes de nada, antes de empezar un poco a charlar sobre esto, me gustaría, además de la presentación que yo te hacía, que dijeras quién es Vanessa España para Vanessa España. Para mí misma. Pues, pues no sé cómo decirte, pues soy una apasionada de la escalada, como supongo que la mayoría de las personas que nos están escuchando. Gracias a este deporte que conocí en mi adolescencia, pues he ido tomando el rumbo de mi propia vida, puesto que estudié Ciencia de la Actividad Física y el Deporte porque me gustaba la escalada y al final una quiere siempre ser mejor, tanto escaladora, yo como escaladora, como las personas que me acompañaban a mi alrededor en ese momento. Y bueno, estudié Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, terminé y tuve un profesor de fisiología que me encantó durante la carrera y eso me llevó a hacer lo que sería la tesis doctoral en aquel momento, que la escalada casi no era ni conocida en nuestro país. Y bueno, a partir de ahí, pues Vanessa se convirtió en una persona ratona de laboratorio, siempre deseando escalar más, aprovechando los momentos y ratos libres que tenía y sin darme cuenta, pues me convertí en profesora titular de la universidad después de dar muchas vueltas por el mundo, haciendo investigación, tanto en escalada como en promoción de la actividad física y el deporte, porque al final no se podía vivir de la escalada y entonces, pues bueno, pues eso hizo que también fuera como en diferentes grupos de investigación haciendo otras cosas diferentes. Y nada, y aquí estoy en Cádiz, no tengo la escalada cerca, tengo que moverme un poquito para ir a escalar, pero en ello sigo, haciendo, Eh, haciendo siempre lo que puedo. En este momento que hablas un poquito de ese recorrido, ¿no?, que has tenido, ¿eres más escaladora que, vamos a decir, investigadora o científica, o eres más científica que escaladora ahora mismo? Esa es mi lucha diaria, no te puedo responder, porque yo siempre digo que mi escalada es como una montaña rusa, ¿no? En el sentido de que ahora tengo un pico de ir a escalar un montón y ahora de repente tengo un pico laboral muy alto porque mi trabajo no es lineal, depende de los proyectos que tenga, de las clases que tenga y de otras muchas cosas. Me apasiona mi trabajo tanto como la escalada y al final, pues, si tengo que estar centrada ahí de repente 2 o 3 semanas con algún artículo, algún proyecto, preparación de clases o lo que sea, pues hace que esas 2 o 3 semanas no esté escalando, pero cuando puedo y veo que tengo 2 o 3 semanas que puedo decir, venga, vamos, 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 pues bueno, pues no te puedo responder si soy más escaladora o más investigadora, porque realmente siempre ando en una lucha, un conflicto en esas dos facetas, la verdad. Es complicado de gestionar, ¿no? Sí. Quizá desde el punto de vista del tiempo, la mayoría de las personas somos más profesionales que escaladores, pero mentalmente
¿Eres más escaladora que...? Creo que sí. Creo que sí. Creo Sí. que sí, porque al Bueno, final mi trabajo, se basa en poder hacer cosas que estén relacionadas con la escalada. De hecho, toda la parte científica que está relacionada con la promoción de la salud y demás, la sigo llevando, pero trato de decir más nos, porque antes más noes, ¿no? Porque antes siempre decía que sí a todo, porque me gustaba todo. Ahora trato de decir más no, para poder tener más tiempo para ir a escalar. También supongo que la edad te lleva a decir: "Dios, que es que si no escalo ahora un poquito más, ya luego no sé si voy a poder seguir escalando", ¿no? Entonces entonces ahora estoy tratando de valorar un poquito más eso. Mm. Quería entrar ya un poquito a charlar un poco sobre esta formación que lancéis desde la Universidad de Cádiz, porque ya te digo, a mí me llamó mucho la atención, primero que se promulgara desde la Universidad de Cádiz, ¿no? No sabía yo que la escalada se podía hacer ese huequito ahí, ¿no? Mm. Y después me gustaría saber cuál es el contexto para que tú decidas lanzar una formación como esta. Pues bueno, primero la Universidad de Cádiz, aunque no lo parezca, tenemos un laboratorio específico en escalada. Entonces, como al final la vida me ha traído a esta universidad, pues yo siempre he sido la que ha ido luchando, escalando, ¿no? En el sentido de poder tener más materiales específicos y poder realizar pues las investigaciones con las que empecé, pero ya desde donde realmente trabajo y donde está mi plaza y donde puedo hacer lo que me gusta, ¿no? Y en ese sentido, pues tengo mucha suerte de que tanto el departamento como la Facultad de Educación, que es donde está el grado de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, y luego la Universidad de Cádiz, pues me han ido escuchando y hemos ido trabajando para sacar muchas de las herramientas que tenemos, ¿no? Eso por un lado. ¿Por qué surge? Pues bueno, surge porque a raíz, supongo que de los congresos del IRCRA, ¿no? De la Asociación Internacional de Investigación en Escalada, pues nos empezamos a reunir una serie de personas, al principio aisladas de todo el mundo, donde surge el proyecto Chipper, ¿no? Que fue lo que se inició así como a nivel internacional, y estuvimos haciendo diferentes investigaciones. Eso me unió mucho más tanto a Isma Garrido, que era también amiga en aquellos momentos porque solíamos escalar, como a Eva López, en el sentido bueno, de que nos encontrábamos más en los congresos, empezamos a hacer más cosas aparte, ¿no? Y también se unió al proyecto Chipper. Y desde ahí, pues siempre que, bueno, tenemos un grupo de WhatsApp donde las tres estamos siempre intentando, bueno, pues a las tres nos gusta mucho el tema de investigación, ¿no? Como ya sabrás. Y bueno, a raíz de ahí, pues el poder unir la docencia con la investigación que normalmente realizo y poder unir a una serie de personas que creo que son súper top en lo que realizan, pues de ahí nació el poder realizar esta microcredencial. Uniéndose a ella, Nuria Carnicero, que también es una máquina con el tema de la fisioterapia, ¿no? Como ya sabemos, y luego dos compañeros que tengo aquí también en la facultad que creía que podían cazar muy bien dentro de la formación, que Mm. son Ana Carbonell y David Jiménez Pavón. Ahí. Sí. A Inma y a Eva ya las hemos tenido por aquí por el podcast. Lo sé, lo sé. Fueron episodios, además, de los más escuchados, yo creo que con un contenido súper interesante. Un poco hablabas de todo el conjunto de profesionales que estáis en esta formación, porque entiendo que el nombre es bastante definitorio, ¿no? Hablas de enfoque interdisciplinar para el rendimiento deportivo. Ujú. Em, Primero, ¿cómo definirías rendimiento deportivo para tener esta base clara? Bueno, a ver, eso depende de a quien le pregunte, te puede responder de una forma u otra. Para mí la idea es que aquella persona que le guste escalar, pues sepa tener, o sea, tenga como unas bases que pueda poner en un formato puzzle para poder crear lo que sería su base. El rendimiento deportivo al final, para mí, yo no solamente me lo llevo a la élite, que quizás los demás te respondan que sí, yo me lo llevo también al deporte de base, en el sentido de que todos queremos poder rendir, y para hacerlo pues tienes que tener una planificación, y esa planificación lo ideal es que te la lleven pues los que son profesionales del deporte en este caso, y uniéndolo todo para poder llegar a lo que sería el éxito, que el éxito puede ser para una persona que quiera hacer un 6A, para una persona que quiera hacer un 7B o para una persona
Pero lo ideal es que sepas, pues, tener las bases de acordes para que no influya negativamente en la salud, sino que pueda tener un rendimiento positivo, ¿no? En el deporte y la vida diaria, que también hay que Ujú. mantener. Mm. Comentas ahora algunas cosas que son bastante interesantes, ¿no? Sobre todo el puzzle, que yo creo que está bastante bien resuelto un poco en esta formación que proponéis, porque tenéis una parte de fisiología del rendimiento, tenéis una parte, lo tengo por aquí apuntado porque no me lo sé de memoria, Ujú. planificación del entrenamiento, biomecánica y patomecánica, salud de alto rendimiento y psicología de rendimiento. Ujú. Me parece súper interesante, que es lo que más me llamó la atención de esta formación, porque quizá cuando nos imaginamos un entrenamiento, nos basamos única y exclusivamente en la parte física, ¿no? Y quizá nos falta una visión un poquito más general. Eh, ¿Esa es la intención que tenéis con esa formación? ¿Resolver un poquito esas carencias que yo creo que tenemos la mayoría? Ujú. Hombre, para mí no es solamente en la parte física, en la parte física, en la parte mental, en la parte de salud, que también la he mencionado, en la parte de evitar lesiones, que también estaría para mí dentro de la salud, ¿no? Entonces, la idea de la formación es que somos personas que cada una nos dedicamos a un área totalmente diferente, pero que todas ellas se complementan. Y yo no entiendo ese rendimiento sin complementar cada una de las partes. Yo no entiendo una planificación del entrenamiento sin tener en cuenta cuáles son los parámetros fisiológicos en este caso, de la escalada, del deporte en sí, del que se hable, ¿no? Y luego, si tienes una buena planificación del entrenamiento, pues vas a evitar esas lesiones, que las lesiones al final es un poco lo que vuelve loco a muchos de los deportistas y de las deportistas, y creo que es súper importante tener una buena base en cuanto a planificación para poder evitarlo. ¿Que llegan? Pues aquí vamos a tener a Nuria para que para que nos informe un poco sobre ella. Y bueno, la parte de salud también la van a compartir como compañeros de aquí de la universidad, por el tema de que, bueno, para mí un deportista tiene que tener una base de salud, primordial, porque es que si no, no puede rendir en su entrenamiento diario y luego en la ejecución del gran día, del objetivo que tenga o lo que sea. Sí. El concepto de salud del que hablas, seguramente esté equivocado, ¿eh? Pero yo nunca lo había asociado al alto rendimiento, porque conozco a algunos deportistas que han desarrollado una carrera a nivel de alto rendimiento, y la salud yo creo que era el último concepto que ellos manejaban en cualquier sentido, ¿no? A nivel de fisioterapia, incluso yo recuerdo haber hablado con gente que infiltraba y te decían, el domingo tiene que salir y después, si con 50 años no puede andar, no es mi problema. Claro, pero es que ese es el problema, que nosotros todos queremos poder rendir el máximo de tiempo posible, entonces para eso es fundamental la salud. Yo entiendo lo que dices porque es verdad que el que quiere rendir al máximo nivel deja a un lado la salud, pero para mí es importantísimo que el atleta esté saludable, porque el estar saludable es lo que le va a permitir, pues, poder asimilar cada una de las cargas de la mejor forma y poder rendir durante más tiempo. Eso siempre lo he tenido claro. Ujú. Mm. Sí, yo por eso te decía que a nivel de formación creo que tocáis las bases, yo creo, a nivel global, que cualquier persona que se quiera enfocar en esto debe manejar, ¿no? Por eso que te decía yo al principio que siempre cuando la imagen que nos viene a la cabeza cuando hablamos de rendimiento es entrenamiento a secas, ¿no? La planificación física, pero que el resto de aspectos, bueno, van surgiendo o no, se van solucionando o no, y bueno, ahí se arrastran después muchas cosas, ¿no? Ujú. En esta formación que proponéis, ¿va dirigida un poco al público general? ¿Va dirigida a profesionales? ¿Cuál es la idea que tenéis con esto? La idea primera es que estuviera dirigida a profesionales de ciencia de la actividad física y el deporte,
Es verdad que también se abre al resto de áreas que componen la formación, ¿no? De que psicólogo o psicóloga, fisioterapeuta, medicina, médicos, ¿no? En general. Pero también desde la universidad es verdad que las microcredenciales se abren como a un público general, ¿vale? Entonces hace que se abra también a lo que sería gente que no tenga esa formación, que a lo mejor tenga solamente el técnico deportivo, que en ese sentido hemos dicho técnico deportivo 2 o técnico deportivo 3, ¿vale? Un poco porque tengan conocimiento en escalada. No queremos que a alguien le guste la parte de rendimiento y se apunte y no tenga un perfil escalador o escaladora. Entonces, en ese sentido, Claro. pues está abierta a la población en general. Las microcredenciales te exigen eso, además. Mm. Mm. Yo con este tipo de formaciones, primero, siempre yo no tengo claras referencias de que alguien que está metido un poco en el mundo de la escalada, me refiero a nivel profesional y Ujú. por ponerle un nombre de entrenador, ¿no? Que tenga un sitio donde pueda formarse, no ya de forma constante, que quizá me parece más difícil, sino el hecho de poder reciclarse, adquirir nuevos conceptos, un sitio al que poder referirse y decir, bueno, pues sé que aquí dan una formación de calidad y me va a servir. Y yo creo que este tipo de formaciones, en ese sentido, vienen a cubrir un espacio que estaba vacío, ¿no? Sí, vamos, yo diría que sí, en el sentido de que todo este tema de las microcredenciales es algo que viene de Europa, que eso es una formación que es una formación universitaria oficial, que no es solamente a nivel nacional, que las microcredenciales están impulsadas por Europa en el sentido de que todas las universidades de la Unión Europea tienen microcredenciales y creo que es una gran oportunidad poder hacer una de ellas específica en un tema en el que creo que todavía nos queda muchísimo por hacer, ya no solamente en formación, que debería de haber más formaciones, sino también a nivel científico es un melón que todavía le quedan muchas partes que descubrir, entiendo Mm. yo. Mm. A nivel de investigación, te quería preguntar un poquito más adelante, por conocer también esa parte profesional. Ujú, Pero a nivel de formaciones, yo tengo la sensación que ahora mismo hay más entrenadores que escaladores, ¿no? ujú, Si navegas un poquito por internet, sí. quizá ya internet te genera un sesgo, ¿no? Pero tengo esa sensación. Y yo tengo siempre el miedo de pensar que hay gente que está ofreciendo ciertos servicios que quizá no tenga la capacitación. Desde tu posición, ¿cuál es la formación mínima que debe tener alguien para poder ofrecer un servicio de garantías? Pues yo formo a ciencia a graduados y graduadas en ciencia de la actividad física y el deporte. O sea, es que mi respuesta es clara en ese sentido. Todo lo demás para mí no vale. Y eso puede tener conflicto con el técnico deportivo 2, técnico deportivo 3. He discutido a pie de vía sobre esto con algunas personas, pero yo no estoy de acuerdo en que se pueda comparar con una formación de 4 años, donde tú sales con todas las herramientas para poder realizar una planificación teniendo en cuenta los diferentes factores que requieren una planificación del entrenamiento. Y diferentes factores me refiero a los que se dan en esta formación. No solamente los físicos, sino también los psicológicos y bueno, y llegar a poder hacer un trabajo multidisciplinar. Yo soy fiel a que hay que buscar a un graduado o graduada en ciencia de la actividad física y el deporte para poder hacer un entrenamiento basado en la evidencia y con aspectos de salud al mismo tiempo, ¿sabes? Vamos, eso es un poco lo que yo pienso. Y este tipo de formaciones vendrían un poco a reducir ese hándicap con el resto de profesionales, porque al final, licenciados de la actividad física reduce mucho, ¿no? El grupo Ujú. de entrenadores que podemos encontrar, porque es que encontramos de todo, desde atletas que al final basan su trabajo un poco en su experiencia, hasta formaciones que no sabemos muy bien de dónde salen. Eh, ¿Es uno de los objetivos de esta formación también reducir ese gap un poco entre profesionales que no tienen esa cualificación que estamos hablando y los que sí? O... Hombre, la idea es que sí, por eso yo animo más al que es graduado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte que se anime. Pero es verdad que tal como requieren desde Europa, ¿no? Es una formación abierta y eso va a ser un reto para nosotras en el sentido de que si tenemos a graduados y al mismo tiempo tenemos a personas que solamente son técnico deportivo 2 o 3
y no tienen la otra formación, pues va a ser difícil ponerlo todo sobre la mesa para que todo el mundo adquiera los mismos conocimientos. Pero entiendo que como estos son como cápsulas de aprendizaje, pues muchísimo mejor que aquel que es aquel o aquella, ¿no? Que es técnico deportivo 2 o 3 que quiera seguir formándose, pues esta yo creo que es la formación que tiene que hacer, vamos, porque al final es la que está basada o sea, la que tiene todo el conocimiento científico detrás y las profesoras que estamos dentro de este curso, pues creo que tienen la máxima cualificación que se puede tener a nivel universitario. Entonces, pues van a aprender de ahí. Mm. Mm. El TD2 y el TD3, no sé si el objetivo de estas formaciones, dentro de que tienen la capacitación profesional, ¿no? No sé si el objetivo era que acabaran siendo entrenadores, ¿no? Quizá el perfil profesional originalmente era otro. Sí, yo pienso que eran como más para guiar, ¿no? Eso es un poco lo Claro. que siempre he entendido, pero claro, es lo que te comentaba antes, a pie de vía sí que me han discutido sobre la capacidad que tienen para poder entrenar. Y es ahí donde yo me echo a temblar porque digo, es que no es lo mismo. ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente que lo compra. O sea, que a mí eso es lo que más me preocupa. Ya no es aquella persona que ha sido un gran deportista que quiera entrenar a personas. Eso a mí no me parece correcto, pero es que menos correcto me parece el que haya gente que compre ese tipo de entrenamiento y que no le importe que solamente le importe la experiencia de la persona, no los conocimientos reales que pueda llegar a tener, porque cada individuo es diferente y hay que hacer un estudio individual de cada una de las personas. Para eso están los principios del entrenamiento y demás, ¿no? Entonces, pues eso preocupa. Mm. Sí, quizá, hombre, quizá el cliente que acaba contratando lo hace de buena fe, ¿no? Entendiendo que no tiene quizá el conocimiento para distinguir entre alguien que quizá tiene la formación y que no. Mm. A Pero mí sí me que daría vértigo, ¿eh? hay que preguntar por eso, ¿no? Yo creo que hay Sí. que tratar de informarse. Sobre todo, y a mí es aquí lo que más miedo me da, aquellos padres y madres que contratan para que sus hijos reciban una planificación del entrenamiento, para que puedan... Eso me preocupa más, porque al final son niños los que están en manos de no profesionales. Y eso, pues bueno, es preocupante también. Sí, ahí yo he visto cosas ya un poquito más llamativas también. Cuando te acercas a algunos grupos y ves, no, las formas. Yo he visto chavales de 8 años entrenando dominadas con lastre, Mm. ¿no? Entonces te preocupa un poquito. Yo te iba a decir, te hacía esa pregunta porque a mí me daría un poquito de vértigo, ¿no? Yo soy técnico superior deportivo y no me siento en absoluto capacitado para hacer una planificación de entrenamiento, y menos cuando pues ves gente que sí tiene una cualificación, en qué términos se manejan, ¿no? Yo, desde luego, ahí me daría un poquito de reparo, pero bueno, por eso te preguntaba, que ahora mismo es que hay mucha gente ofreciendo este tipo de servicios un poco de aquella manera, ¿no? Y si se ofrece mucho, seguramente es porque hay esa demanda también. Y bueno, al final en los resultados seguramente esté la penitencia, ¿no? No solo a nivel deportivo, sino lo que hablábamos antes, a nivel de lesiones y a nivel De de la tantas salud del cosas. deportista, vamos. Mm. Claro, sí, 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 sí. Te quería preguntar ahora un poquito también, ya centrándonos un poco en el trabajo que haces, porque tú también eres docente en esta formación, en el apartado de fisiología. Ujú. Y quería preguntarte si crees que a nivel fisiológico hay aspectos muy particulares de la escalada, o la fisiología deportiva tampoco tiene tantas aristas. ¿Tantas aristas a qué te refieres? Me refiero a que hay muchas particularidades en la escalada en sí, dentro de la fisiología, o podríamos decir que es un deporte más dentro de la fisiología. Bueno, yo creo que tiene sus peculiaridades. ¿Qué ocurre? Que todavía estamos muy verdes en el sentido de saber cuáles son todas ellas. Yo creo que cada deporte fisiológicamente se mide de una forma y hay que tratar de conocer cuál es la fisiología específica del escalador para poder hacer una planificación del entrenamiento basada en esos parámetros fisiológicos. ¿Qué ocurre? Que es muy difícil, porque todos sabemos que puedes enfrentarte a una vía del mismo grado en diferentes, ¿no? De diferentes, o sea, que puede ser un 7B de placa, puede ser un 7B desplomado, puede que hay múltiples factores alrededor de la escalada. Entonces, controlar todos esos factores para saber realmente cuál es la fisiología específica es complicado y es un reto, vamos. ¿En qué punto estaríamos a nivel de desarrollo de la fisiología en el ámbito de la escalada?
De 0 a 100. Pues es que estamos en pañales. Sí, de 0 a 100 no te sabría decir un número específico, pero de 5 para abajo seguro, estamos suspensos. Wow. Y yo pienso que hay mucho que hacer todavía. Piensa que, bueno, que si hablamos de aspectos fisiológicos en literatura científica, pues yo en algunas conferencias tengo puesta una gráfica y en la gráfica podemos ver cómo ha ido aumentando el número de artículos científicos y es que específicos en escalada no tenemos más de 500 artículos en fisiología, ¿eh? Es que queda mucho por hacer. Cada Wow. vez hay artículos más chulos, ¿eh? Que están ahí desglosando un poquito más lo que sería el cuerpo humano, ¿no? En este caso. Y entender un poco lo que es el aspecto fisiológico del escalador o escaladora y cuáles son las respuestas fisiológicas a lo que sería la escalada, ¿no? Pero todavía nos queda mucho por hacer. Mm. Mm. Hablábamos justo antes de empezar a grabar del aspecto de la fisiología y el entrenamiento. Yo creo que la fisiología es un poco la base antes del entrenamiento, ¿no? El conocer esos aspectos Mm. fisiológicos. Sí. ¿Es tan determinante la fisiología a la hora de hablar de rendimiento deportivo en escalada, en concreto? Bueno, yo diría que sí, es que hacer una planificación del entrenamiento si sabes cuáles son los parámetros que tienes que planificar para poder rendir mejor, no tendría mucho sentido. Yo creo que es bastante importante conocer cuáles son esos parámetros fisiológicos para poder hacer una planificación del entrenamiento adecuada. Mm. La podrás hacer, pero si los conoces y sabes cómo es el perfil de la persona para poder hacer tu planificación, pues vas a apuntar mejor en esa planificación del entrenamiento. Cuando hablas de aspectos, ¿a qué te refieres exactamente? Pues tendrás que hacer una valoración de la condición física de la persona. Tendrás que ver, no sé, si puedes hacer algún test específico para ver cuál es su capacidad cardiorrespiratoria, para saber cuáles son, cómo funciona, pues no sé, los antebrazos al final, la fuerza de la mano es un factor limitante, ¿no? Pues habrá que ver cuál es la fuerza de la mano, que eso es el nivel objetivo, o sea, el parámetro objetivo que puedes evaluar, pero luego si puedes ver cuál es el perfil hemodinámico de la persona en cuanto a oxigenación de los músculos del antebrazo, que son los músculos de la mano, de los dedos de la mano, al final, ¿no? Pues ver cómo es la oxigenación de esos músculos, la desoxigenación de esos músculos, es decir, cuando estoy apretando, cómo están las moléculas de oxígeno utilizándose dentro de mis músculos, ¿no? O cuando suelto un agarre, cómo van corriendo otra vez todas las moléculas de oxígeno para poder oxigenar de nuevo el músculo, que haya un equilibrio entre los metabolitos, ¿no? Y demás. Entonces, todo eso, si tú lo conoces, pues puedes apuntar mejor en cuanto a números, cifras y demás en la planificación del entrenamiento. Mm. Y así de entrada ya parece más complejo hacer una planificación del entrenamiento, ¿no? Al hilo de lo que hablábamos antes. Sí, sí, sí. En estos fundamentos hablabas ahora que estamos muy en pañales en el desarrollo de la fisiología aplicada a la escalada. En cuanto a rendimiento de la escalada, ¿cuáles son los aspectos fisiológicos que crees que limitan más o no limitan tanto la escalada? Uf, Porque pues que hablabas ahora de la fuerza de agarre, quizá. ujú. La fuerza de agarre es importante, porque al final todos queremos agarrarnos de un canto muy pequeño y queremos hacerlo durante el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, bueno, pues en función de eso es un factor de rendimiento importante. Luego, capacidad oxidativa del antebrazo, que es un poco por donde voy de todo el tema de la hemodinámica de los antebrazos. Necesitamos saber cuál es la capacidad oxidativa. Hay diferentes enfoques con la fuerza crítica. Yo en ese sentido creo que la fuerza crítica es como cuánto tiempo puedes pasar ejerciendo una fuerza sin entrar en fatiga. Entonces, si tú eres capaz de ampliar ese punto, pues eso también es un factor limitante y eso se puede trabajar también, lo puedes medir y lo puedes trabajar. Y bueno, esos son para mí algunos de los factores. La capacidad, esto es algo que mucha gente critica, pero yo pienso que la capacidad cardiorrespiratoria también es importante. Y yo eso lo he ido viendo desde que hice mi tesis, como el tiempo de escalada hasta la extenuación es un factor limitante, es un parámetro de rendimiento. Y eso nos ha llevado con los años también a ver cómo el consumo de oxígeno es un parámetro de rendimiento. Ese consumo de oxígeno al final es específico en escalada, no quiere
no lo hemos visto en un tapiz rodante corriendo en laboratorio, pero sí lo hemos visto en el rocódromo rodante en laboratorio. Eso quiere decir que es otra de las cualidades que tenemos que trabajar. Entonces, Ujú. pues bueno. Mm. Yo estoy viendo últimamente a muchos escaladores, sobre todo en entrenamientos, no en competición, escalar con pulsómetro. Ujú. Esto es un dato que puede ser interesante para, no sé si medir VO2 max o precisamente este consumo de oxígeno. A ver, te da, o sea, la frecuencia cardíaca, ¿no? Cuando usas el pulsómetro es porque quieres ver la frecuencia cardíaca te va a dar indicadores, porque tú vas a ver cómo aumenta, cómo disminuye, pero tenemos que tener en cuenta de que la frecuencia cardíaca es base siempre más elevada cuando tú estás haciendo un deporte con los brazos elevados por encima de los hombros. Entonces ahí aumenta la frecuencia cardíaca. O sea que no es un valor real como para poder, y ojalá lo hubiera sido porque desde los inicios se hubiera utilizado, pero no ha sido un indicador real que puedas utilizar para ver cuál es la intensidad de tu ejercicio en ese momento y se complica muchísimo. No solamente con los brazos elevados por encima de los hombros, ¿no? Por encima de la cabeza va a ser más alta, sino que tú puedes estar escalando y de repente un paso te puede dar más ansiedad o te puede dar miedo, entonces eso también eleva la frecuencia cardíaca. Eso no quita que tú la puedas utilizar para ver un poco cómo es tu día a día, ¿no? Porque supongo que al final el deportista o la deportista se va a ir conociendo y se podría utilizar, pero no ha sido un factor que se pueda usar de rendimiento. De Ujú. hecho, normalmente frecuencia cardíaca y consumo de oxígeno son dos variables directamente proporcional y eso no ocurre en escalada. En escalada al Ah, qué final ahí curioso. no ocurre en escalada y eso ha sido un poco siempre el dilema en investigación de qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué se ha visto después? Pues que sobre la tercera chapa, cuarta chapa, es verdad que hay como la frecuencia cardíaca se sigue disparando, el consumo de oxígeno empieza a estabilizarse, que es lo que no se ve en otros deportes. Y bueno, pues ese punto es como un punto de inflexión que cuanto más alto esté o más lejano esté desde que comienzas una prueba, pues puede ser un indicador de rendimiento en el sentido de que eres capaz de mantener el equilibrio entre oxigenación y desoxigenación de los músculos para poder retrasar lo que sería la fatiga, ¿no? Los metabolitos que nos hacen que finalmente no podamos continuar. Y sí, es curioso, ¿no? Como a veces mezclamos conceptos, ¿eh? Mm. Cuando no tenemos ese conocimiento. Sobre la fisiología, hablábamos antes de medir ciertos parámetros que te van a dar un punto inicial para poder hacer una planificación más adecuada. A nivel fisiológico, haciendo este tipo de mediciones, ¿podemos saber de antemano si vamos a ser capaces de alcanzar un objetivo, por ejemplo, escalar 8A o no? Bueno, tenemos la parte genética, ¿no? Y luego tenemos la parte que podemos trabajar. Yo entiendo que ya cada persona, si trabaja de forma específica, sí que va a mejorar, porque al final se trata de ir asimilando las cargas de entrenamiento de la forma más correcta para poder mejorar. Yo creo que con una buena entrenadora seguro que se consigue. Sí, me refiero a que no sé si hay algún factor fisiológico que digas, bueno, aunque tú tuvieras el entrenamiento perfecto y lo puedas desarrollar a la perfección, si ya hay algún aspecto que puede llegar a limitar y decir, bueno, pues yo aunque entrene al 100% no llegaría nunca a un nivel X, ¿no? Decía 8A, puede ser 7B, puede ser lo que sea, ¿no? No te sabría responder a esa pregunta, la verdad. Ujú. No tenemos, o sea, hasta donde yo sé, no hay un factor que diga, bueno, pues si este valor es X, no vamos a poder llegar ahí, ¿sabes? No te sabría responder a esa pregunta ahora mismo. Y al contrario, ¿hay algún valor con el que digas, bueno, este valor sí que me permite saber que con un trabajo adecuado tú puedes tener un rendimiento específico en escalada alto? Como puede ser el VO2 más que hablábamos antes, por ejemplo, en atletas de alta resistencia, ¿no? De ciclistas o de ultramaratonianos. Bueno, yo creo que aquellas personas que tengan una base más alta en las evaluaciones fisiológicas, pues van a alcanzar su objetivo quizás más fácilmente. Es verdad que aquellos que lo tengan un poco más bajo, pues van a ver el resultado antes. Los que tengan un perfil fisiológico alto, pues van a tardar más o sea, en ver las respuestas, ¿no? Quizás la van a ver muy rápido, pero luego se van a estabilizar. Y ahí es donde entra el trabajo constante, tanto del deportista como de los profesionales que esté trabajando con o esta deportista, Ujú. diría yo. Y,
Y a nivel fisiológico, que decías antes que estábamos un poquito en pañales, ¿no? A nivel de investigación, que nos falta conocer tanto. No sé si tiene sentido entonces preguntarte si a nivel fisiológico en escalada estamos cerca del límite físico o no. Porque esto se habla mucho, ¿no? Si seremos capaces de escalar 10A o lo que fuera. A nivel fisiológico, conociendo los parámetros del cuerpo, cómo asimilamos entrenamientos, lo que conocemos hasta ahora, ¿estaríamos cerca de algún límite en ese sentido o no podemos determinarlo tampoco? Pues yo no te sé decir si lo podemos determinar todavía, porque como queda tanto por hacer, ¿sabes? Me costaría. Y luego también creo que nos haría falta, pues, quizá evaluar a más gente de alto rendimiento para poder ver cuáles son los parámetros, porque al final tú lanzas convocatorias de proyectos, llega gente con con diferentes niveles, ¿no? Pero evaluar una muestra solo de deportistas de alto rendimiento, pues no he tenido la oportunidad, la verdad. Entonces, pues no te sabría decir, pues mira, con estos valores, pues se podría hacer una estimación de hasta dónde podríamos llegar. No te lo sabría decir. ¿Qué va? Mm. Veniros acá, Esta es un... evaluamos. Sí, a mí se me hace... Me choca, ¿no? Que no haya esa posibilidad quizá de reunir a un grupo de, yo qué sé, de 50 a 100 atletas de alto rendimiento que estén en la Copa del Mundo y se sometan a unas pruebas estándar, ¿no? Que todas las federaciones se pongan un poquito de acuerdo. Sería... Es súper complicado. De hecho, lo hemos intentado, ¿eh? No creas Ah, que, sí. claro, eso lo hemos intentado. Lo que pasa que en pruebas del mundo o incluso con el tema de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que a través del IFSC pues estuvimos teniendo charlas para poder evaluar y demás, es muy complicado entrar dentro del área de competición, primero porque los deportistas están súper centrados en su competición y los profesionales que trabajan con el deportista no quieren que haya nada que los interrumpa. Entonces, poder entrar ahí para, te voy a hacer una prueba de dinamometría manual, que es tan simple como coger un cacharrito y apretar fuerte, ¿no? Aunque no sea un parámetro de rendimiento, pero bueno, para ver cómo es el perfil del escalador antes y después de realizar esa vía. Es muy complicado, no se puede, hay que tener muchos documentos muy claros y en principio no se nos ha permitido, la verdad, pero se ha intentado. Bueno, es una pena, ¿no? Porque entiendes un poco el engorro, ¿no? De la situación y de tal, pero al Claro, final es un poco... toda la gente los profesionales que os dedicáis a esto, al final es una información que es súper interesante, ¿no? súper valiosa, claro, súper valiosa. Eso es lo que haría que todo fuera más rápido, para poder entender Claro. más. Ojo que cuando se han hecho convocatorias de proyectos, la gente ha respondido súper bien, que en ese sentido yo me siento muy agradecida, que al final llega la gente con muchas ganas de conocer más sobre su cuerpo y sobre qué aspectos, por el perfil de escalador, que lo hemos hecho tanto a nivel fisiológico como psicológico y siempre ha venido gente muy dispuesta y ha venido gente de muchos sitios. Incluso vivimos en el sur y ha venido incluso gente de Barcelona a evaluarse, que tenía que pasar 3 veces por el laboratorio y se ha tenido que buscar la vida de dónde se iban a quedar para poder evaluarse. O sea que en ese sentido, súper agradecida. Mm. Mm. En esta forma de tener opción de disponer de una muestra amplia, ¿es donde está la principal barrera a nivel de investigación en escalada? No creo, en el sentido de que, bueno, de que una vez que tienes todos los medios para poder medir, pues ya es lanzar una convocatoria y seguro que encuentras a más o menos gente, pero las encuentras, ¿no? Yo para mí supongo que bueno, para mí supongo, ¿no? Siempre ha sido la limitación, ha sido económica. Nosotras hemos hecho proyectos de investigación muy potentes a nivel internacional y yo la máxima financiación que he tenido dentro de mi proyecto ha sido 1.800 euros que me ha proporcionado la Universidad de Cádiz. Nunca he conseguido financiación pública, ni privada, ni nada. Nunca jamás. Y con esos 1.800 euros, no, seguro que no vas a encontrar un proyecto con más resultados posibles que el proyecto que nosotras hemos hecho. Así, Vaya. sí, es que es así. Que a mí eso antes me preocupaba, pero ya es como, bueno, como la motivación llega muy lejos, pues al final vas haciendo cosas que crees que son increíbles, pero que se van haciendo. Y ahora pues tengo la suerte de trabajar en la universidad, tengo acceso al laboratorio, tenemos pues el rocódromo rodante, tenemos un rocódromo enorme que también
está dentro de la universidad y bueno, pues gracias al laboratorio de fisiología que tenemos, al grupo de investigación que ayuda, ¿no?, en todo esto, el grupo de investigación MUBI, con el que trabajo aquí, pues, pues bueno, entre todos vamos sacando cositas, la verdad. Bueno, de la parte pública no diremos nada. Sí. Pero de la parte privada sí me sorprende, ¿no? Porque de hecho he visto que tienes alguna patente de algún sistema para medir fuerza de agarre y demás, que son cosas que derivan de este tipo de proyectos, ¿no? Que al final incluso marcas que puedan decir, bueno, es que 1.800 euros para determinadas marcas es nada. Nada. Es un post en Instagram que promocionan 2 semanas, ¿no? Sí. Y sin embargo pueden aprovecharse de esa información y incluso comercializar dispositivos, entiendo, o lo que se les ocurra, Sí. ¿no? Que pueda derivarse de ahí. Lo de la Y es patente un... es verdad que en un inicio fue genial porque, pues bueno, pues es una célula de carga como el Tintec ahora, pero todavía no estaba en ese momento. Entonces es como una célula de carga, tú la puedes, está dentro de una guía y puedes como, pues diferentes posiciones del brazo, le puedes ir cambiando las presas para hacer evaluación, ¿no?, dentro del laboratorio. Entonces es verdad que eso conseguimos la patente internacional, que no es fácil, ¿vale? Que muchas cosas se pueden patentar a nivel nacional, pero conseguimos la patente internacional, pero al final pues no se encontraron posibilidades de comercializarla y actualmente hay un montón de aparatos que llevan una célula de carga que yo digo, mira, pero bueno, quizá yo tampoco sea muy buena vendiéndome, ¿eh? Que ahí también la universidad te lleva a un caos de muchísimas cosas y igual pues centrarse en una sola pues es más complicado, no sé. Sí, bueno, a eso me refería, ¿no? Que quizá no sea tu labor la de poder aprovecharte de eso, pero Mm. sí que ese sector privado vea el foco de dónde puede aprovechar una inversión en una investigación que es súper interesante para el sector, ¿no? Yo creo. Sí, sí. Hablabas del Tindec. ¿Qué opinión te merece el Tindec? Pues no tengo una opinión muy formada, ¿vale? No lo tengo, entonces no te puedo decir. Bueno, Pero hay gente en el rocódromo al que voy, pues hay gente que lo tiene, ¿no? Y veo cómo se evalúan antes y después del entrenamiento. Me resulta muy curioso que hay gente que no atiende mucho a la sensación corporal que tiene en ese momento para poder seguir con su planificación, ¿no? De entrenar, entreno este día o no entreno, y llevan su entrenamiento a qué valor he tenido en el Tinder en función de ayer, recuperado, no he recuperado. Entonces, pues bueno, yo creo que mira que soy amante de la fisiología y el cuerpo humano te habla y demás, pero creo que también es importante atender a las sensaciones, ¿no? Y eso me resulta muy curioso, la verdad. por eso te preguntaba, precisamente, no por el aparato en sí, sino por conocer un poco desde tu punto de vista el uso que hacemos. Más, el aparato yo creo que está genial, pero Ujú. el uso que hacemos, ¿no? Es más bien por lo que te preguntaba, porque entra en juego también esa parte de gamificación que yo creo que consiguen estos dispositivos, que es que tienes una referencia numérica y ahora hay que batirla, claro. Claro. Entonces, no sé, es lo que dices tú, al final el cuerpo también te habla y no sé si por Sí. ahí lo estamos haciendo bien. Sí, 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 Ujú. sí. Sí. Hablabas cuando hablábamos de la parte de investigación y de todas las investigaciones que has hecho, que tienes un montón. He visto he tirado un feed de todos los artículos que tienes publicados y no he dado abasto a leer. Ujú. ¿Cuál quieres de todos esos estudios que has hecho, cuál crees que es el que ha tenido más impacto? No te voy a preguntar por el que prefieras porque seguramente sea más difícil, pero el que crees que puede tener un traslado más práctico, que tiene más impacto al final en ese contexto. Pues yo pienso que los que están relacionados con la capacidad de hemodinámica de los antebrazos, porque al final la capacidad oxidativa de los músculos del antebrazo resulta ser un predictor de rendimiento en escalada y muchos de los artículos posteriores a nivel internacional se han basado en estos artículos que hicimos, que son mucho más específicos de fisiología, todavía no había tanta fisiología hecha. Siempre piensa que cuando yo empecé la tesis doctoral, pues claro, quieres ser mejor, venga, ¿qué parámetros tengo que evaluar para poder rendir, y claro, te das cuenta de que es que no existe nada, es que no había nada, que es que había muy, muy poquito. Entonces, ni siquiera sabía cómo podíamos evaluar la composición corporal del escalador o si querías evaluar el porcentaje de grasa, que sabemos que rendimiento, pues cómo evaluarlo. Es que no había nada. Entonces, al final, mi tesis fue muy metodológica en ese sentido, ¿no? Y ha sido como pasos muy lentos para llegar a artículos más potentes como estos que comento, que creo que son la base
base fisiológica para otras muchas publicaciones posteriores que ha habido. Sí. Ujú. Mm. Hablabas ahora del porcentaje de grasa. Hablas de que es un factor más allá del impacto en el peso o porque el porcentaje de grasa por sí mismo a nivel fisiológico afecta en algún sentido. Ay, esa es la parte que menos me gusta, en el sentido de que me encanta toda la evaluación, vamos, que tengo muchas cosas hechas de composición corporal, vamos, que me gusta mucho esta parte. ¿Qué ocurre con la parte de escalada? Que el porcentaje de grasa es verdad que es un rendimiento en escalada, pero claro, es un rendimiento en escalada muy peligroso. Yo siempre que hablo en conferencias y hablo de todos los parámetros fisiológicos, cuando llego a la parte de composición corporal, yo lo menciono. Pero es que tenemos que tener mucho cuidado porque se malinterpreta ese concepto muchísimo y al final tenemos un perfil de escaladores y escaladoras que no es el perfil que un niño puede querer buscar en el futuro, ¿sabes? Entonces, ante eso, pues a mí me gusta decir que el bajo porcentaje de grasa es verdad que está relacionado con la escalada, que que en el caso de que haya que buscarlo, que sea siempre a manos de un profesional, que tener un bajo porcentaje de grasa puede llevarnos a tener lesiones más frecuentemente. Una vez que tengas esas lesiones, te va a resultar muy complicado recuperarte de esas lesiones, que es un parámetro de salud muy importante porque al final la grasa es la que está haciendo funcionar todo tu cuerpo y no, y bueno, para mí es que yo hablo mucho de eso, de esa parte también cuando tengo una conferencia o algo y creo que tenemos que tener muchísimo cuidado, que no es, que hay otros determinantes que se pueden trabajar y que el porcentaje de grasa no hay que jugar con eso. Sí, sí. La verdad. Yo te preguntaba por el hecho del porcentaje de grasa, si per se es un factor limitante o no, más allá del impacto en el peso, me refiero, ¿eh? Si a nivel metabólico tiene afectación fisiológica o no, o es simplemente que más porcentaje de grasa es más peso, el peso afecta a nuestro rendimiento, evidentemente, en un deporte como la escalada. Ujú. ¿Cuál es el factor? Según, o sea, según todos los análisis que yo estaba haciendo, no es el peso en sí, es el porcentaje de grasa. Sí, O sea, que y a nivel metabólico o lo que fuere, sí que tiene un cierto impacto. podría tener. Pero ya te digo que no es algo que a mí me guste mucho hablar de eso porque creo que cuanto menos se mencionen mejor porque hay que educar más respecto a ese parámetro para que tengamos una población saludable en escalada porque de hecho la escalada yo creo que está cambiando en ese sentido, ¿no? El perfil que tú ves ahora de un escalador de alto rendimiento no es como el perfil del escalador de hace muchos años, pero los más antiguos siguen estando también así escuálidos y esas cosas. Sí, 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 sí. Algunos y algunas todavía lo siguen estando a nivel internacional, en competiciones, que yo creo que ahí se debería hacer un trabajo mucho más específico a la hora de tener en cuenta quién entra dentro de competición y no. ¿No sabes? Que... Sí, se ha hablado mucho sobre esto, ¿no? Sobre hacer una evaluación, no sé si es psicológica la palabra, para evaluar si estás en un rango sano de salud, que después además se proyecta a todo el mundo que seguimos un poquito Exacto, exacto. este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre el tema no tanto del porcentaje de grasa, sino de la alimentación y la relación que tenemos con la comida, habla muy bien Luis Rodríguez, ¿no? Que es un nutricionista especialista en escalada que estuvo también en el podcast, inauguró este podcast. También. Eh, sí, y es muy interesante lo que cuenta en redes sociales porque divulga de una forma muy amena y muy sencilla y aboga un poco por separarnos un poco de la comida como un elemento para estrangular y mejorar un rendimiento, ¿no? Yo creo Claro, que no, si es la gasolina, es lo más importante. Sí, lo escucharé el sí, sí. podcast, no lo he escuchado ese, lo escucharé. Sí, bueno, más que el podcast en sí, la divulgación que él hace yo creo que es bastante interesante, sí, sí. Aboga mucho por ser más natural. Ujú. Sí, sí, sí. Estoy de A acuerdo. nivel de investigación, quería preguntarte, porque hablabas antes que estábamos tan al inicio de todo esto, si tú tuvieras la oportunidad con un presupuesto ilimitado de iniciar una línea de investigación, ¿en qué te centrarías? Con esto tengo muchas dudas, me lo preguntas en un momento muy crítico, ¿vale? Porque estoy en un momento en el que acabo de dejar algo que ha supuesto muchísimo tiempo en mi vida laboral y entonces pues ahora estoy como así de mirando hacia a mi alrededor y diciendo, "Ostras, ¿qué puedo hacer ahora? Ahora tengo un montón de tiempo". Entonces pues estoy como yo digo, como durmiendo la siesta y pensando, ¿vale? Porque es que tengo muchas ideas
y no me atrevo a decir ninguna de ellas, porque al final soy una persona que me encanta todo esto y digo, venga, me voy por esta parte que a lo mejor estamos hablando, ¿no? De la mujer y el alto rendimiento, de la relación que se tiene con la comida, de la baja deficiencia energética, de ver cómo hay problemas con el tema de la menstruación y demás. Me voy por ahí, es demasiado específico. Me voy por el tema más fisiológico en el sentido de ver volumen sistólico, de tratar de conseguir algún Doppler, que es como la manera de medirlo para ver más sobre esa oxigenación, desoxigenación, a qué es debido. Bueno, no sé, es que tengo muchas ideas ahí que muy verde, muy verde, muy verde y no te podría responder ahora mismo, la verdad. O sea, entiendo que ahora mismo no estás haciendo ninguna investigación en concreto. No, ahora mismo estoy cerrando puertas a todas las cosas que he tenido durante muchos años. Ahora, por ejemplo, en breve va a defender la tesis doctoral el último alumno que tengo en ese sentido. Es como estoy cerrando puertecitas porque necesito como quedarme dentro de casa y pensar un poco qué es lo que quiero hacer, porque sí que quiero empezar un proyecto nuevo, pero necesito pensarlo muy bien. Estoy en ello, vamos, estoy en ello. Un proyecto nuevo en cuanto a investigación, ¿no? En ese Sí, sentido. sí, sí. Ah, He vale, vale. he estado como coordinadora del título durante 4 años y medio o así, entonces necesito como volver a coger fuerza. Durante esos años no he podido hacer tanto de investigación, he ido sacando artículos, he ido sacando cositas, pero no es lo mismo que trabajar en campo y relacionarte con la gente, hacer mediciones, y tengo ganas un poco de eso, y volver a coger datos nuevos y ponerlos en marcha y demás. Sí. Bueno, me has asustado. Pensé que te perdíamos, No, ¿qué va? que desertabas, ¿no? No, me gusta mucho, la verdad. Vale, bueno, quería preguntarte también un poco por tu parte más escaladora, Ujú. eh, por ver un poco también cuál es la evolución de alguien. A mí me da mucha curiosidad cuando alguien tiene mucho conocimiento sobre algo, saber cómo lo afronta, ¿no? Porque yo si tuviese todo el conocimiento del mundo sobre entrenamiento, me daría lo que decía antes, ¿no? Vértigo un poco por planificar mi propio entrenamiento. Porque son tantas cosas que tienes en la cabeza. ¿Tú entrenas? Yo no llevo ningún entrenamiento planificado y en ese sentido me río porque al final la expresión en casa del herrero, cuchara de palo, es muy Total. real, ¿sabes? Porque yo soy muy bruta entrenando, es como funciono con mi energía de ostras, la voy y me machaco y al día siguiente digo, madre mía, ya me pasé y luego me afecta en el trabajo porque estoy muy cansada y voy como siempre así. No llevo una planificación del entrenamiento, la verdad. Sí. Podemos borrar todo el podcast que hemos grabado, ¿no, Vanessa? No, no, no se borra, porque al final es verdad que todo eso sirve. Y yo es verdad que cuando voy escalando es como, venga, la respiración es súper importante, ¿no? Para poder equilibrar, ¿no? A nivel fisiológico y demás todo el sistema. Si no, pues llega la carga, llega la fatiga y adiós. Entonces, pues bueno, yo sí que cuando voy escalando, ahí llega un momento en como, respira, respira, mantén la calma, venga. Y esa es una frase muy típica mía cuando estoy escalando con alguien, de venga, respira, no te escucho respirar, ¿sabes? Como, bueno, intento, y es verdad que a veces piensa en todo el proceso, ¿no? De todo lo que ocurre, pero bueno, Sí, está. eso te iba a preguntar, ¿no? Si vas escalando y vas pensando en los metabolitos, ¿no? Que hablábamos antes del Algunas veces antebrazo. sí, algunas Sí, veces ¿eh? sí, algunas veces sí. Sobre todo cuando estás más metida en algún artículo que te tiene absorbida y estás con lo, pues no sé, que estás haciendo análisis y demás, entonces sabes, estás como muy concentrada en algo y piensas en eso cuando tú estás escalando. Pero bueno, tampoco es que sea tan friki, ¿sabes? Que yo cuando voy a escalar me olvido de todo y si alguien me pregunta algo, yo es como, yo no tengo ni idea de nada. Yo estoy aquí escalando, disfrutando. Sí, sí. No suelo Es, hablar es un mucho poco, de mi trabajo. es un poco una válvula de escape, escalar, para despejar un poquito la Sí, mente y desconectar un sí. poco. Sí. De hecho, al vivir tan lejos de la roca, no puedo escalar durante la semana, a no sé que me escapen, ¿no? Pero realmente intento hacer otras cosas, intento ir a correr, cojo la bici, voy al gimnasio, muchas cosas, pero ninguna de ellas consigue lo que consigue la escalada en mí, que es aislarme de todo el trabajo y llegar nueva a mi casa como si fuera otra persona. Para mí es como, no sé, la gente medita, pues para mí esa es mi meditación, totalmente. Eso es genial. Yo creo que son a los que somos así como muy frikis de la escalada, Mm. es lo que nos pasa, ¿eh? Que vas a escalar y se para el Es mundo. todo nuevo, sí, sí, es como llegar nueva. Yo para mí es lo más importante. De hecho, en la familia me lo dicen de
vete a escalar, ¿sabes? De que sí, hay veces que es necesario, vamos, que sí. Ujú. ¿Y tu relación con la escalada ha ido cambiando mucho desde que empezaste a escalar? Y llevas unos cuantos años escalando. ¿La ves de forma diferente de la visión que tenías al principio a cómo escalas ahora, o cómo te sientes con la escalada ahora? Pues no sé si ha cambiado mucho, porque como me sigue apasionando igual, pues va y quiere rendir, y quiere estar ahí, y quiere, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, es verdad que ahora me lo tomo mucho más. Antes he tirado los gatos, como todo el mundo, supongo, al principio, ¿no? De que algo no te sale y te mosquea. Eso ya no me pasa porque, bueno, pues sabes que hay días y días y que la escalada es para disfrutar, que lo que hace es como para mí es una desconexión total y bueno. Me hubiera gustado rendir mucho más escalando, la verdad, pero no he podido hacerlo por el tema laboral. Al final han sido 2 cosas que he tenido que llevar para adelante. A veces he estado viviendo en sitios donde no se podía escalar y entonces, pues bueno, me tenía que acostumbrar con otras cosas pero bueno, la ilusión que tengo es la misma, ¿eh? Eso sí que no ha Ujú. cambiado. Mira que empecé pequeñita. Sí. Y ahora que hablas de que te hubiera gustado rendir más, si volvieras atrás, ¿cambiarías algo para escalar más? ¿O es una penitencia que das por buena, llegado al punto de hoy? No, lo doy por bueno. Al final, no sé, al final no somos solamente la escalada, somos también otras cosas que hacemos, ¿no? Y bueno, he aportado mi granito de arena a la escalada, supongo, pero de una manera diferente. Ahí, Ujú. no sé, desde otro lado. Pero creo que ha aportado mucho a que la escalada ahora sea lo que es, en realidad. ¿Que me hubiera gustado escalar más? Pues seguro, claro. Bueno, sabríamos menos Pero cosas, bueno, ¿no? sí, no sé, pero sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 ¿Qué es sí. lo que más disfrutas de escalar? Porque hablabas ahora que has sido muy fanática, que quizá Mm, ahora no tanto, pero ¿qué puntito o qué equilibrio es el que más disfrutas escalando? pues supongo que para mí ya irme al campo ya es desconexión total. En el momento que me subo a la furgoneta ya es como desconexión total. El poder hablar con personas que casi que ni conoces, pero que comparten la misma ilusión que tú por un deporte, el poder estar tranquila. Creo que la conexión más profunda con la naturaleza, los escaladores la tenemos porque al final terminas la jornada, te quedas a dormir en el campo, estás compartiendo un poco con los demás. Al final es la parte social, si te das cuenta, es lo que estoy respondiendo, ¿no? Escalando, pues bueno, escalando el creer que no soy capaz de meterme ahí y luego meterte y bajarte todo ilusionado porque has llegado a la cadena, pues también forma parte de todo eso, ¿no? Es que es un poquito todo, para mí es todo. La espiritualidad cada uno la busca en su forma, ¿no? A su manera, y para mí está un poco en lo que es la naturaleza, los deportes de la naturaleza. Mm, supongo. Qué bien. Pues para ir acabando ya, Vanessa, te quiero hacer el test que hacemos siempre para acabar las A ver. charlas, que es un test deportivo, Ay, simplemente es para conocerte un poco tu lado más fanático en Dios, cuanto a escalada. no he visto esto antes. Y A ver. no, es muy sencillo, es muy sencillo. ¿Prefieres escalar en roca o en resina? En roca. ¿Prefieres vías o bloque? Vías. ¿A vista o ensayado? A vista. ¿Regletas o romos? Regleta. ¿Placa o desplome? Placa. No tienes dudas, ¿eh? No. ¿Tu zona de escalada favorita? Uf. Pues aquí en Cádiz me gusta mucho la zona de Grazalema, que Grazalema es Benoca, Grazalema, la parte de ahí, pero es que también en la parte de Tarifa más por la parte social y la parte de Grazalema más por la parte de roca, de la roca. Vale, Sí. nos vale. ¿Prefieres escalar con pie de gato duro o pie de gato blando? Yo soy como súper fiel a mis Miura, es lo que llevo usando desde siempre. De hecho, algunas personas me han dicho, cambia ya, que hay gatos muy buenos, y yo siempre sigo con los mismos gatos. O sea, Bueno, ese es pues mi... entonces me respondes la siguiente pregunta, que era si tenías algún modelo favorito. Ya, pues. Ahí queda el Miura. Sí. Em, ¿Con quién te gustaría compartir cordada? Así de... Puede ser un personaje histórico, puede ser un superatleta, puede ser un amigo. Lo del amigo suele traer problemas, lo adelanto. Porque decide a alguien y dejas de lado a Claro. los demás, ¿no?
Pues no sé, si me voy al tema del mundo, ¿no? Pues no decía una amiga o un amigo, que también la tendría en la cabeza, pero bueno, no voy a centrar en una persona nada más. Pues como he conocido a Lynn Hill y he estado con ella y me parece una persona tan cercana, lo que me faltó fue escalar con ella y sería como alguien con quien diría, oh, qué guay, escalar con Lynn Hill. Guau, Sería, ya lo se- creo. sería muy divertido, sí. Sí, 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 sí. Actualmente estoy haciendo los rallies de escalada y lo estoy haciendo con una amiga con la que tenemos una conexión increíble haciendo los rallies ahora mismo y entonces con ella, Elena se llama, Elena Palanca. Es con Bueno, alguien Elena, si con algún quien... rally va Lean, lo sentimos. Sí, sí, sí. Y ya Vale. está. Eso no quita que me escale con más amigas, ¿vale? Que también hay mucha gente. O Sí, amigos. sí, 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 sí. sí, Bueno, sí. al final Ujú. son cosas para cosas muy puntuales, ¿no? Claro, por eso. Sí, sí. Sí, sí, sí. Un sueño que te gustaría lograr puede ser a nivel deportivo, a nivel profesional, a nivel personal. Pues es que la verdad que como he ido cumpliendo los sueños que he ido teniendo poco a poco y he ido muchas veces, he conseguido cosas que ni siquiera me las esperaba, no te puedo decir, estoy muy satisfecha con las cosas y ahora mismo estoy en ese momento de cerrar puertas, como te comento, y estoy como pensando en qué es lo que quiero ahora, ¿no? No te voy a responder porque no te lo sé decir bien, la verdad. Eres la primera persona, que no nos responde a esto, o sea Flipa. que sí, sí, sí. Sí, no tengo ahora mismo. Te da una visión de equilibrio bastante interesante, ¿eh? Ay, mira, pues yo qué sé. Sí, 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 sí. Y por último, si alguien estuviera empezando la carrera profesional que has tenido tú, ¿qué le dirías? Que se lo pensara muy bien, porque son muchísimas horas de trabajo, ¿vale? Ahí que es verdad que luego te diviertes y contigo misma pues vas llegando a un nivel en el que, bueno, que puedes, al final estás equilibrada, ¿no? Pero se pasa por muchos desequilibrios. Si te gusta escalar, es muy complicado, porque al final requiere muchísimo tiempo de trabajo y de ver cómo las personas quedan, cómo van a escalar, como cuando tú vas tu nivel es como pésimo y es como vuelta a empezar una y otra vez, porque ya todos y todas sabemos lo desagradecida que es la escalada. Y bueno, pues le diría que se lo pensara bien en el sentido de esto va a ser, de hecho a mis alumnos de doctorado se lo digo, que ¿estás seguro o segura que quieres hacer esto? Porque esto va a requerir mucho tiempo personal. Y el tiempo personal, al final, esto se va a convertir casi que en tu vida. ¿Estás seguro? Y si estás seguro y segura, pues entonces adelante y sé la mejor, porque se pueden conseguir muchas cosas y se puede aportar muchas cosas y es aprendizaje, es conocimiento y eso nunca está de más. Entonces, Está pues, claro. lo que se haga, yo siempre digo que tiene que ser con mucha ilusión, porque es lo que mueve. Si no hay ilusión, entonces no lo hagas. Mm. Sí, sí. Pues nada más, Vanessa. Muchísimas gracias No, por este ratito, por esta charla, por dejarnos muchas conocer un poquito gracias. más sobre ti, sobre tu profesión, sobre el valor que aporta Muchas gracias. y, y nada más. Y ya está. Muchas gracias.